Renuncia Norma Piña a los otros 7 ministros y vean de qué manera es recibida, pues hay que decirlo, una heroína de la democracia, una heroína de la libertad, una heroína de la justicia, una heroína, una mujer valiente, ¿sí?, que se ha enfrentado a un monstruo que se llama López Obrador con piel de morena. Vamos a ver cómo recibieron a Norma Piña. A Margarita Ríos Farjat, que también ha sido una ministra que la verdad ha sido una persona muy interesante, porque fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador, pero una vez que se sienta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación comprende, ¿no?, la importancia de entregarse a la nación, entregarse a la Constitución por encima de quien la recomendó. Vean de qué manera los trabajadores del Poder Judicial recibieron a Norma Piña. Después de que esta semana decidió ella también presentar su renuncia para tener acceso a su pensión de retiro, como lo marca la ley y como es su derecho humano, como cualquier trabajador mexicano. Sí, ya esa discusión ya la vimos ayer, de que se pelearon Adán Augusto y Noroña, donde diciendo, no le estés escatimando nada, acepta las renuncias y ya. Renuncia Norma Piña a los otros 7 ministros y vean de qué manera es recibida, pues hay que decirlo, una heroína de la democracia, una heroína de la libertad, una heroína de la justicia, una heroína, una mujer valiente, ¿sí?, que se ha enfrentado a un monstruo que se llama López Obrador con piel de morena. Vamos a ver cómo recibieron a Norma Piña. A Margarita Ríos Farjat, que también ha sido una ministra que la verdad ha sido una persona muy interesante, porque fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador, pero una vez que se sienta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación comprende, ¿no?, la importancia de entregarse a la nación, entregarse a la Constitución por encima de quien la recomendó. Y hoy, al día de hoy, Margarita Ríos Farjat ha anunciado que va a donar su emolumento mensual, su pensión mensual, para ayudar a quien bueno, lo va a designar, ¿no? No puede renunciar a su, tú nos explicabas que no puede renunciar, sí, Mariana, sino que lo va a donar. Entonces, de ese tamaño son los ministros de la Suprema Corte, para que siga diciendo Claudia Sheinbaum y López Obrador de que son los corruptos, que sus privilegios, que no sé qué y no sé cuánto. Oye, pues ahí los tenemos, ¿no? Y de qué manera lo reciben. Es que, ¿en qué México vivimos y qué tristeza? Las que debían de renunciar, no renuncian. Y los que no debían de renunciar porque se necesitan, porque están haciendo bien su trabajo, porque han resistido todos los embates de la presidencia de la República, se van. Sí. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Imagínate, la señora Yasmín Esquivel. Sí. Ahí se queda. Es más, ayer lo analizábamos en el programa de noticias. ¿Quién va a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yasmín Esquivel, ¿eh? Ella va a ser la presidenta. ¡Qué horror! Y 2 años después va a ser Lenia Batres, la ministra que a sus vecinas les dice que es una hija de su La misma ministra que le dice a su vecina, ya déjala, es una hija de su Esa va a ser la siguiente presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no vamos a decir que es una verdulera, porque yo respeto a las verduleras. No, es una majadera. Sí. No respeta a sus vecinos. Si esa señora no respeta a sus vecinos y les grita así, imagínense, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo dijeron, nosotros vamos a la elección y con base en lo que está en la lista,
primero es el que tenga más votos, segundo el que, y así se van sucesivamente cada 2 años. Y la tercera también. Y la tercera, Loreta, ¿no? Loreta Ortiz, de repente la veo así como que sí, como que no, más en sí. Y A no. ver, pero era militante de Morena. Ah, no, bueno. Ojo, pero era militante de Morena. Bueno, sí la vimos afuera diciendo que es fundadora. En un meeting, por eso es increíble que esas 3 ministras sean las que no sean capaces de entregar su renuncia y decir, ok, renunciamos todos, ¿no? Ellas en la silla, amarradas a la silla, porque saben perfectamente que esta va a ser una elección de Estado, una elección en donde van a ser seleccionadas por Morena para ser ministras de la Corte. Sí. Vean en lo que estamos convirtiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un nido de corrupción, de plagiarias, de ineptitud. Es terrible lo que está pasando. ¿Y qué va a terminar pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lo mismo que con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se va a desdibujar, se va a diluir, se va a perder entre el cúmulo de noticias porque no van a generar nada, no van a trabajar nada, van a proteger al régimen. Así es. Lo va mismo a servir que para con muy la comisión. poco. Si ni siquiera van a poder ellos así como van las hacerle cosas, un contrapeso al poder legislativo, al poder ejecutivo, dime, Joana, tú que eres abogada, o sea, ¿de qué va a servir la Suprema Corte de Justicia de la Nación con personas de Morena atendiendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Va a servir para que tengan el título de ministros. Así es, y para simular que en México hay una democracia, lo cual no va a ser la realidad, y en este momento pues la democracia en México está enferma. Sí, y nos va a seguir diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum que por eso votaron los mexicanos, que eso es lo que decidió el pueblo de México. Eso que yo les estoy describiendo, y van a ver cómo se va a ir cumpliendo poco a poco, todo lo que hemos dicho aquí se ha ido cumpliendo poco a poco, es lo que finalmente va a suceder. Es una verdadera tragedia. Con eso tenemos que trabajar ahora. En ese país tenemos que vivir ahora. ¿Cómo nos vamos a defender del abuso de una autoridad ahora, Joana? No hay forma. De verdad que esto es peligrosísimo. Yo insisto, no entiendo cómo es que no hay una reacción mucho más fuerte, cómo es que no en este momento estamos tratando de evitar que llegar a este camino de la dictadura, por avanzar en este camino de la dictadura. Creo que sí. Es ignorancia, la gente no entiende esto, por eso lo hemos explicado con bolitas y palitos. Exactamente, entonces me parece terrible. Ya la única manera en la que puedas señalar algo acerca de la Constitución, pues va a ser en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y va a ser un proceso sumamente complicado. Fíjense, cuando Adán Augusto López Hernández leyó en qué consistía todo el tema de la reforma al Poder Judicial, explicaba, es que de esta manera, pues un juicio de amparo solamente va a proteger al quejoso y se le va a dar toda la protección al quejoso, ya no va a tener un efecto general. Y aquí comentábamos, bueno, pues entonces a sacar 50,000 amparos, que son los 50,000 trabajadores del Poder Judicial. Con lo de ayer, ni los 50,000 amparos. No, nada. Y ¿ya? Es que, vean cómo cambiaron las cosas en cuestión de una semana y media. Yo le pregunto aquí a nuestra abogada, ¿y por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación no actuó antes de que esta reforma pasara por todos los congresos locales? Porque yo hubiera sesionado ayer, claro, el para que esto no pasara. Pues entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Qué sentido va a tener lo del martes? Me queda claro que deben de estar agotados con lo que está pasando. Para ellos esto ha sido agotador. Yo creo que si les hubieran dicho que iba a pasar todo esto, no hubieran ni asumido, ni se hubieran registrado siquiera para poder ser ministros o ministras de la Corte. Sí, así es. Una locura. Pero dime, ¿tú por qué crees, Joana, que no hayan...? La verdad es que no tengo una respuesta. Para mí también fue desde el momento en el que fue circulado este proyecto referente a la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial, que se hizo público, que ya estaba en medios de comunicación. Yo creí que de manera inmediata se iba a sesionar y pues iban a señalarlo conducente para dejar, digamos, ya libres estos pendientes antes de sus renuncias. Sin embargo, pues esto no ha sido así y creo que pues también es preocupante, ¿no? Tendríamos que ver ahí cuáles son las razones por las cuales lo están haciendo. Es muy preocupante. Vamos a ver finalmente qué efectos va a tener lo que se decida. Es el martes, 9:30 de la mañana,
Inclusive estamos pensando aquí en Atípica al hacer algo cerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya Carlitos Alarraqui nos tendrá detalles en su momento, para tener esa cobertura informativa de un momento pues muy importante. Ayer Noroña, al terminar la sesión y dar a conocer la votación, calificaba el día como un hito, como algo insólito, como un día histórico, sí, un día histórico en el que te acabas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Histórico sí será. Sí, histórico sí, y estará en las páginas más oscuras de la historia de México. Así es. Estará como en las páginas de Victoriano Huerta, y de cualquiera de estos impresentables de la historia mexicana. Ahí va a estar en la historia. Pero el martes también pienso que va a ser un día histórico, porque ahí es donde la sociedad mexicana tiene que reaccionar de alguna manera. Y voy a volverlo a señalar. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde es? Porque esto ni al ejército le conviene, ¿eh? Porque mañana a Morena se le ocurre quitarle beneficios al ejército, cancelar su banjército, hacerse de los dineros y ahorros del ejército porque ya no tienen dinero para comprar voluntades, y a ver cómo les va a ir. Esto inclusive, señores de la tropa, del ejército, les afecta también a ustedes, porque aunque tienen justicia militar, también están adheridos a la justicia civil, a la justicia de nuestro país. No viven en una isla y no viven en un país aparte, no son el Vaticano. También están bajo las reglas de nuestro país. A todos nos conviene el Estado de Derecho. A todos nos conviene. Claro. ¿Qué va a reaccionar el ejército? ¿Se van a quedar así? ¿O nada más están como el chinito milando? No. También se necesita un posicionamiento de esa parte de la sociedad que tiene que defendernos a nosotros, no a los de Morena, no a la presidenta, no a Andrés Manuel López Obrador solamente, que también son mexicanos, a todos en nuestro conjunto. Sí, y es la defensa en contra del autoritarismo de los gobiernos, claro, y del abuso del poder. El retroceso que hemos tenido en estos años. No hay nada ni nadie más poderoso en un régimen que esas autoridades y que los gobiernos. ¿Cómo es que puedes combatir un acto que te esté afectando? Era a través de esos mecanismos y a través de esas figuras. Y muchas personas, sobre todo los colectivos, las personas vulnerables, los grupos vulnerables, en fin, todas estas colectividades, las minorías, pero mucha gente ni siquiera alcanzó a darse cuenta que por una acción de inconstitucionalidad no fueron violados sus derechos, o por algún amparo no fueron violados sus derechos, porque antes los amparos pues tenían los efectos generales. Con que se promoviera uno solo, justamente por eso es que se pudo, por ejemplo, vacunar a todos los niños de este país, porque no estaban ellos establecidos como sujetos de vacuna cuando fue el tema de la pandemia. Ustedes recordarán que a las niñas y a los niños no los vacunaban. Empezaron con el tema de sus amparos y eso hizo que hasta el día de hoy las niñas y los niños puedan continuar siendo vacunados de COVID. Pero no nada más eso, muchísimas otras cosas donde la gente no se entera. O sea, si al gobierno de Morena se le ocurre cancelar todos los medicamentos contra la diabetes. Claro. Ya no tienes cómo defenderte. Ya no puedo sacar un amparo para decir, el gobierno me tiene que dar mi medicamento contra la diabetes porque estoy en el sistema de salud público. Claro, y si te otorgaban el amparo, eso hacía que a todos los demás que tuvieran la misma enfermedad que tú, se los dieran también. Si me lo prueban, nada más me lo van a dar a mí, ya no tiene efectos generales. Exacto. Pero como ya no puedo quejarme de nada, pues ni siquiera a mí entonces, en un momento dado, ¿no? A ver, pero hay que ponerle a la gente ejemplos más fáciles. ¿Más fáciles? Lo que a Morena se le ocurra, lo que a Morena se le ocurra, si dicen, a ver, vamos a cerrar estas vialidades porque no conviene en esta carretera, o sea, lo que les venga a la mente, que se les puede, vamos a cerrar los centros comerciales a tal hora. Va a haber un toque de queda a las 8 de la noche, sábados y domingos. Sí. ¿Como por qué? Se me antoja. Porque se me da la gana. Claro. Sí. O sea, lo pueden hacer. Ya no vamos a tener donde defendernos de nada. Es una verdadera locura por la que estamos atravesando. Para mí, impensable. Porque qué tal nos costaron décadas el que tuviéramos, ¿no? Todos los derechos a los que un ciudadano puede acceder, derecho a la educación, derecho a la libertad, derecho al trabajo, derecho a tantas cosas que ellos llegan hoy, los pisotean y les da exactamente lo mismo. Y además ni siquiera son diputados conscientes, no saben ni lo que aprobaron. No tienen idea. No, tan es así que tienes a un Pedro